Hola a todos, bienvenidos. Vamos a ver cómo es esto de la escala de pH. Hay que decir que la escala de pH es una escala, la que utilizamos a nivel acuoso. También hay escalas de pH en otros solventes, sin embargo la más utilizada y la más conocida es acuosa, o sea, en agua. Y nace de considerar el equilibrio del agua. A 25 grados Celsius se plantea el equilibrio del agua y lo que hace el agua es una reacción de autoionización o de protólisis o de formación de ion hidronio. Puede recibir más de un nombre este tipo de reacción. Pero lo que se forma es el ion hidronio y el ion OH, el ion hidróxido. El agua reacciona entre ellas mismas, pues se llama autoionización. Este equilibrio entre el ion hidronio y el ion OH se plantea por medio de esta ecuación. Kw es la constante de equilibrio del agua, la constante de hidrólisis del agua, y es simplemente el producto de los dos iones. Si de pronto no has visto equilibrio químico, pues quizás esta parte te parezca un poco extraña. Sin embargo, considera únicamente esto, ¿sí? Existe un equilibrio entre la cantidad de iones, hidronio y hidróxido en el agua, y eso se manifiesta por medio de una constante de equilibrio que vale 1,0 por 10 a la menos 14. Esto solo se cumple si estamos a 25 grados Celsius, ¿sí? Entonces el detalle es que existe un equilibrio o una cantidad de iones en equilibrio. Las cantidades son iguales si el pH es neutro, ¿sí? Como en este caso cuando hablamos de 7. Sin embargo, la definición de neutro no es necesariamente 7, sino que estas dos cantidades son iguales, ¿bien? Y da este valor. Ahora, a partir de esto se saca la escala de pH del agua. ¿Cómo se saca? Vamos a hacer un cambio matemático muy sencillo y espero que pues, lo comprendas. ¿Cómo se llega de aquí a acá? Primero, tomo esta ecuación y le saco logaritmo negativo a ambos lados, ¿sí? Es importante recordar la propiedad de los logaritmos. Si tengo una multiplicación, como en este caso, que es H3 o más por OH menos, es una multiplicación aquí de las concentraciones, pues la multiplicación es la suma de los logaritmos, ¿sí? Entonces, saco logaritmo negativo a ambos lados, me quedaría menos logaritmo de H3 o más, que es el ion hidrógeno. Esta es una forma, digamos, más indicada de escribirlo. Sin embargo, pues, escribir H más es la forma sintética. Sin embargo, el H más no existe como tal solo, siempre está asociado por lo menos a una molécula de agua. Aunque hay estudios que han mostrado que son millones o miles de moléculas de aguas que asocian por lo menos un protón. Sin embargo, pues no sería práctico escribir. Entonces volvemos, menos logaritmo de H3 o más, menos logaritmo de OH menos. Entonces ahí hemos sacado logaritmo a ambos, ¿sí? La suma, pues más por menos da menos, ¿listo? Igual a, le sacamos logaritmo negativo a este valor, o sea que haría menos logaritmo de 1,0 por 10 a la menos 14. Hacemos esto en calculadora, ¿sí? Y eso nos da 14. A esta parte, menos logaritmo de H3 o más, pues sencillamente lo llamamos pH. Entonces esto es pH. Y esta parte, pues va a ser P o H, porque estamos hablando del ion hidróxido. Y aquí sería más, ¿sí? ¿Por qué desaparece este menos de acá? Porque llamamos pH a todo esto, incluido el menos. O llamamos pOH a todo esto, incluido el menos. Recordar aquí que la función P es menos el logaritmo de algo. Si yo escribo menos el logaritmo de A, pues eso se llama P A, y así sucesivamente. Entonces P me indica menos el logaritmo de algo. Entonces aquí ya tenemos esta ecuación, ¿sí? Y aquí ya hay luces. ¿Por qué la escala va de 0 a 14 y no de 0 a 18? La respuesta es sencilla. Depende del valor de la constante del agua, ¿sí? Del equilibrio del agua. Por eso les decía que mucha atención a esto de dónde sale la escala. Este valor es a 25 grados Celsius y a esa temperatura la constante vale eso. O sea que solamente a esa temperatura la escala va de 0 a 14, ¿sí? Si tenemos otra temperatura, pues el valor cambia, pero muy levemente. Entonces, este 14 no lo da la constante, ¿sí? Y partimos de 0. pH más pOH nos va a dar 14. Sin embargo, nos quedamos siempre con pH, porque uno puede deducir fácilmente. Si el pH vale 6,
pues el pOH valdrá 8, ¿sí? Y podemos ubicar eso acá. Ahora, vamos a la escala. Cuando hablamos de pH entre 0 y 7, estamos hablando de pH ácido, ¿sí? Y algo muy importante, cuando tenemos una alta concentración de protones, ¿sí? El pH es bajo. Eso es muy importante para no confundirnos. Si uno nos dice pH 1, ¿sí? Es alta concentración de protones, respecto a pH 2, es mayor en 1 que en 2. Sin embargo, 1 es menor a 2. Entonces, eso nos puede dar a confusiones. Entonces, recordar, pH bajo, la concentración de protones aumenta. Y lo contrario, pH alto. Si el pH es alto, la concentración de OHs aumenta, de iones hidróxido. Entonces, miren que aquí sí hay una relación, digamos, directa entre las dos cosas. Uno aumenta y también el otro. Usemos la ecuación para ver cómo cambia este pH a medida que colocamos otros valores. Entonces, vamos a la escala. Supongamos que tenemos un pH de 1. ¿Cuánto es la concentración de protones o de iones hidróxido? Entonces iríamos a la ecuación, ¿sí? Aquí es muy fácil hacer lo siguiente. Si yo hablo de un pH de 1, pues la concentración de protones es igual a el antilogaritmo, en la calculadora será 10, shift logaritmo decimal, y nos sale un 10 en la calculadora, a la menos 1. Este menos es el menos que tengo acá, ¿sí? Es la forma de determinar, y esto nos da 0.1. Cuando el pH es 1, la concentración es 0.1. Entonces aquí vamos a colocar los valores 0.1. Cuando el pH es 2, podemos hacer el mismo ejercicio, 10 a la menos 2, esto nos da 0.01. Y si el pH es 3, esto nos da 0.001. Bien. Algo muy importante acá, si yo paso el pH de 1 a 2, estoy cambiando una unidad. Pero la concentración de los protones, de los iones hidronio, cambia 10 veces, ¿sí? Es evidente ahí que es 10 veces. Ahora, si yo cambio el pH de 1 a 3, estoy cambiando en 2 unidades, ¿sí? Aquí hay 2 unidades. Pero la concentración cambia de 0,1 a 0,01, o sea, 100 veces. Esa es la importancia de la escala de pH, porque los cambios son lentos, graduales en la escala de pH, ¿sí? Mientras que las concentraciones van a cambiar enormemente, ¿sí? Digamos, solamente con 2 unidades ya ha cambiado 100, si cambia 2 unidades será 1000 y así sucesivamente. Entonces la cuestión es que, como las concentraciones cambian tanto, lo más práctico es usar la escala de pH. La escala logarítmica nos ayuda a que los cambios sean más lentos y además a dimensionar más fácilmente los valores. Por ejemplo, yo puedo pensar en que tengo un pH igual a 14. ¿Cuánto vale la concentración de iones hidronio? ¿O cuánto vale la concentración de iones hidróxido? Hagámoslo para iones hidronio. ¿Cuánto vale H más? En la calculadora colocamos 10 a la menos 14. ¿Y eso cuánto nos da? 1,0 por 10 a la menos 14. Es un valor muy bajo. Estamos hablando de una cantidad de a la menos 14, ¿sí? Entonces es más práctico decir pH 14 que la concentración 1,0 por 10 a la menos 14. De ahí la importancia de la escala, ¿sí? Ahora, ¿existen pHs de 15? Claro, pueden existir. Ya la concentración no es menos 14, sino puede ser la menos 15. Es algo que es muy, muy bajita, es impráctico medirla, ¿sí? Pero existe ese valor. También podemos preguntarnos por acá, ¿existe un pH negativo? Claro que sí. Si tú sigues aquí, cuando el pH es 1 es 0,1, ¿sí? O sea que cuando el pH es 0, pues esto es 1. La concentración de iones hidronio es 1. ¿Hay concentraciones más altas de 1? Claro. Por ejemplo, el ácido clorhídrico concentrado a 12 molar puede tener una concentración, pues, 12 molar de iones hidronio. El pH va a ser negativo. Entonces existen también pH negativos. Salvo que la escala, miren en lo que está, en un límite entre 1, que es la concentración más baja para que el pH me dé 0, 1 molar de iones hidronio y 1,0 por 10 a la menos 14. Hay bastante entre esos dos valores, ¿sí? Y esta escala se usa sobre todo para sistemas vivos. Nació en el estudio de enzimas. Entonces, en el estudio de enzimas el pH está alrededor
del pH del cuerpo humano, que es 7,4. Por lo tanto, no tenemos problema en los extremos, estamos más o menos en la mitad. Bien, otra cosa importante. Cuando estas dos concentraciones son iguales, ¿sí? Digamos que si esta vale X, pues esta también vale X, porque son iguales, ¿sí? Entonces yo quedo con una ecuación de este tipo. X al cuadrado igual a 1,0 por 10 a la menos 14. Sencillamente, ¿cómo despejo X? Pues sacándole raíz cuadrada a esto. Y ahí despejo X, y eso me da 1,0 por 10 a la menos 7. Cuando son iguales, supongo que es pH neutro. Si estamos en condiciones ideales de 25 grados Celsius, pues estamos aquí, en 1,0 por 10 a la menos 7. Esa es la concentración de iones hidronio y de iones hidroxio cuando el pH es neutro, ¿sí? Eso solo ocurre en condiciones ideales, ya que debería tener el agua completamente pura. Y cuando hablo de ideal, los ideales sencillamente aquí no existen en este caso. Es difícil tener un pH exactamente en 7 para agua pura. Se puede lograr para un buffer, que es una solución en la cual yo puedo nivelar el pH, pero con adición de otras sustancias, o sea que ya no tendría agua pura. Bien, entonces espero se ha comprendido lo de la escala de pH, por qué los valores, de dónde sale. Si tienen alguna duda, por favor me la dejan aquí en el canal. Con mucho gusto, si es necesario, hacemos una explicación adicional. Hasta pronto.